Comenzamos con la clase de hoy. La idea era, a través de Facundo subimos unos fallos y una acordada de la Corte refiere a las acciones colectivas, acción de clase especialmente, que a lo mejor ustedes lo han visto en un caso constitucional, en el tema Lavi, un fallo conocido. Esperen que estoy mirando que tengo que admitirlo, no sé por qué motivo, pero bueno, estoy mirando el costadito para que ingresen todos. Ahí vamos sumando gente. Perfecto. Bueno, les decía que esto corresponde a la unidad 1, el último punto, sobre, en términos generales, los derechos colectivos, la posibilidad, nosotros en derecho administrativo, el acceso, esto lo dio el doctor Echen en el último punto de la unidad 1, para poder acceder a la administración pública, ya sea a través de, usted puede acceder por un reclamo administrativo, que eso lo vamos a ver en Derecho Administrativo 2, o por un recurso administrativo. A través del recurso es impugnando un acto administrativo. Cuando veamos acto administrativo, vamos a ver que se puede impugnar a través de los recursos administrativos, es decir, le notifican un decreto que le deniegan un derecho, usted puede atacarlo a través de un recurso administrativo. Esa es una forma de entrar a la administración, a lo que se denomina el procedimiento administrativo. Todo esto lo damos en Derecho Administrativo 2. Ahora bien, usted puede ingresar, le decía, por el recurso, por el reclamo o por la mera denuncia. La mera denuncia ya es diferente, es presentar una denuncia que usted como ciudadano le molesta tal cosa o ve que se viola una normativa o lo que fuere. Para poder acceder al procedimiento administrativo en línea general, usted tiene que tener o un derecho subjetivo o un interés legítimo. Siempre vimos esas dos categorías, derecho subjetivo e interés legítimo. Hay una tercera categoría que son los derechos de incidencia colectiva. Y la otra serían los intereses simples, la cuarta categoría, por decirlo de alguna manera. En el derecho administrativo, como también en el derecho civil, para algunas cuestiones, usted tiene que tener un derecho subjetivo o un interés legítimo. El simple interés, usted podría hacer una mera denuncia, una denuncia que se cumpla con una normativa. En la norma santafesina tenemos la ley 10.000, que es la ley de intereses simples o difusos. Es decir, cualquier ciudadano está legitimado para poder ser parte de un procedimiento judicial exigiendo una conducta a la administración, no requiere un derecho subjetivo o un interés legítimo. La otra categoría de los derechos colectivos, de incidencia colectiva, ya se empezó a regular en el procedimiento administrativo santafesino, en el nuevo decreto que regula el procedimiento administrativo en la provincia de Santa Fe, que lo vamos a ver también en el Derecho Administrativo 2. Pero en el procedimiento administrativo usted puede reclamar a la administración un derecho colectivo, pero después no puede ir a la justicia porque no va a estar legitimado. Necesita tener un derecho subjetivo y un interés legítimo. Fue un avance lo del procedimiento administrativo, pero que quedó ahí. Falta la complementación para poder reclamar judicialmente. Bueno, estos derechos de incidencia colectiva también pasaba lo mismo en el Estado Nacional con diferentes matices de quienes podían accionar para defender esos derechos colectivos, y dentro de estos derechos colectivos hay una categoría diferente que está dentro de los derechos colectivos, que son las acciones de clase que viene del derecho anglosajón, action class, que es diferente.
pero que son acciones colectivas en términos generales, pero hay dos diferentes. Esto no estaba regulado en el derecho argentino y a través del fallo Alavi se da una problemática y la Corte falla en este tema y digamos que crea esta nueva acción. Bueno, alguien que haya leído el fallo o lo vio el comentario, quiere empezar, para hacer un diálogo, ¿qué vieron de este fallo Alavi? A lo mejor ya lo vieron en Constitucional, pero si no, ¿qué les pareció? ¿Qué entendieron? Más o menos yo hice la introducción para ubicarnos en el tema y alguien quiere empezar hablando, decir algún comentario que lo haya visto o no, como quiera. Los escucho el que quiera hablar, y si no, comento todo yo de vuelta. Sí, dale, Facundo. Sí, era un abogado, Alavi, exactamente. Y yo agrego a lo que dijo Facundo, Alavi cuando hace el reclamo, lo hace por un lado, como un consumidor, y también por el rol por el rol que tiene al ser abogado. O sea, lo hace por dos diferentes causas, una por consumidor y otra también por cómo era un abogado. Bien, ¿y qué pasó en el caso, digamos, concreto? La Cámara resuelve de que la sentencia, o sea, que es inconstitucional y lo que hace es que la sentencia sea erga omnes. Eso también es lo que hace que sea tan particular el caso, porque no solo afecta a los que están en el litigio, sino que afecta a todas las personas, porque es considerado un derecho de licencia colectiva. Bien, en primera instancia se hizo lugar y se declaró la inconstitucionalidad de esta ley en unos artículos. Va a la Cámara Contenciosa Administrativa y confirmó la sentencia y los efectos era lo que dice la Corte, lo que dice la Cámara erga omnes, es decir, para todos. ¿Por qué? Porque hablaba de las comunicaciones. Entonces, afectaba a varias personas, no solo al AVI. Y ahí el Estado Nacional impugnaba de que tenía que para tener el efecto erga omnes tenía que iniciarlo el defensor del pueblo a la pretensión. Claro, interpone el recurso extraordinario federal, porque decía que para darle ese alcance a la sentencia de efecto erga omnes tenía que intervenir el defensor del pueblo. Bien. Y la Corte hace una división de la legitimación procesal, divide en tres categorías. Divide que están los derechos individuales, los de incidencia colectiva, que tienen por objeto los bienes colectivos, y los de incidencia colectiva, que están referentes a los intereses individuales homogéneos. Y luego se explica exactamente. Bueno, esto llega a la Corte, efectivamente, y bueno, interviene el Colegio de Abogados de Capital, también una Federación Argentina de Colegios de Abogados, se suman en el pleito. Entonces acá se da una particularidad, que es un caso que no afecta a todos los ciudadanos, pero sí a los usuarios de telefonía fija que usen un teléfono, es decir, a una clase específica. Por eso la Corte crea esta denominada Action Class y habla de tres categorías: la típica de derechos individuales y acciones colectivas. Y dentro de esas acciones colectivas dice, hay dos casos diferentes. Las acciones colectivas que tengan por objeto bienes colectivos, como por ejemplo el medio ambiente, o alguna similar, un monumento, la conservación de un monumento histórico, esas acciones colectivas lo puede entablar cualquiera, porque tiene como un objeto un bien colectivo. Y después, aquellas acciones que son colectivas, pero
la diferencia es que tienen intereses individuales que son homogéneos. Es decir, la suma de muchos intereses individuales es homogéneo. Como por ejemplo, que a mí me descuenten. Yo soy consumidor, tengo una cuenta corriente en el Banco de Galicia. Todos los que tenemos cuenta corriente en el Banco de Galicia, nos puede afectar una medida que tome el Banco de Galicia, pero no a toda la sociedad, sino a la clase, a una clase predeterminada. Tenemos ahí derechos individuales homogéneos. Esta acción está creada en el derecho anglosajón, pero no en el derecho argentino, no está regulada. Y, bueno, ¿alguien más quiere opinar del tema? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que pide la Corte que se dé en esto para que haya una acción de esta? De la denominada acciones de clases, que son las que están afectadas derechos individuales homogéneos. Sí, profe. Dice que se tienen que dar 3 elementos. Exactamente. A ver, Valentina. Tiene que haber una causa fáctica común, es decir, tiene que haber un caso, dice la Corte. La pretensión procesal tiene que estar enfocada en los efectos colectivos, es decir, tiene que ser una pretensión colectiva, y también tiene que haber lo que la Corte se refiere como el acceso a la justicia, es decir, que se justifique que se haga un solo juicio en representación de toda la clase para evitar sentencias contradictorias si se hicieran distintas demandas por cada persona que se siente. Se dan dos cosas. Primero, son causas o una problemática que se da, que afecta a un derecho individual, pero que es homogéneo, es decir, igual a muchos, como yo les decía, el caso de que el Banco de Galicia me haga un descuento, le haga un descuento a todos sus clientes que tengan caja de ahorro de 5 pesos por mes, que no son correctos, porque se le da la gana a ellos descontarme 5 pesos. Pero yo no le puedo hacer, hay una insignificancia económica para mí, hacer un juicio por 5 pesos. Ustedes imagínense, yo tengo que hacer un juicio, está bien, 5 pesos por 2 años, porque puedo reclamar hasta 2 años, porque se me descuentan por mes. No junto ni, no sé, 100 pesos, no voy a hacer un juicio, me sale más caro ir a contratar un abogado que dejar que me lo sigan robando. Entonces, lo que se pretende es que esa persona, cualquier ciudadano, pueda tener acceso a la justicia sin importar el quantum. Entonces, y aparte para el que tengan un profesional que le interese también la causa, porque ustedes van a ser abogados también, y viene un cliente y le dice, doctor, mire, acá yo soy cliente de este banco y me descontó 200 pesos durante un año, ¿le podemos hacer juicio? Y no, señora, le va a salir más caro hacer el juicio que lo que va a ganar, y yo le tengo que cobrar a usted y no vale la pena, ¿no? Un trabajo, bueno, para eso están estas acciones de interponer una acción de clase, ¿sí? Por el cual, después la Corte va a seguir con este tema, pero más o menos de lo que decía Valentina, hay que evitar también lo que ve la Corte en las acciones de clase, esto ya pasa en Estados Unidos, es el problema de la multiplicidad de demandas. Entonces, hay que evitar que se genere, imagínense, una persona que vive en Jujuy, que es cliente del Banco de Galicia, siguiendo con el ejemplo, inicia el juicio allá, yo acá, el otro en Ushuaia, el otro en Mendoza. Entonces, una vez instrumentado a raíz del fallo Alavi, yo quiero representar a toda la clase de clientes del Banco de Galicia. Bueno, y si otro mete la demanda allá, en todos lados, hay que unificar las demandas. Eso es lo que dijo Valentina, que es lo que dijo la Corte, que se requiere, primero, unificar para que haya uno solo que intervenga, por eso las acordadas, hacer un registro, unificar, para que solo tramite ante un juez, porque si no sería un montón de sentencias que pueden ser contradictorias, además. Entonces, un solo profesional interviene, representa a toda la clase,
¿Y qué más dijo la Corte sobre este tema? Que a ustedes le hayan parecido interesante. A mí me pareció también interesante en el fallo Loma Negra, que Sí. era muy extensa, porque hay que definir bien la clase que hay. Exactamente lo que dice Valentina. La Corte dice, hay que definir la clase. ¿Cuál es la clase que usted va a representar? Supongamos, en el caso que yo les dije del banco, que se da mucho con los bancos, las acciones de clase, es fácil, porque yo digo a todos los que tengan caja de ahorro en el Banco de Galicia, pero no puedo decir a todos los que tengan caja de ahorro en cualquier banco, y ahí ya más extenso. La Corte pide que identifiquen la clase. En el caso Loma Negra, era todos los que hayan comprado, usado, los arquitectos que hayan recomendado usar, no me acuerdo si era Portland, y era imposible identificarla a todas esas personas. Claro, no se puede determinar el alcance, por eso la Corte, que rechaza el tema de Loma Negra, rechaza la acción, porque no se puede determinar la clase, hay que definir la clase a la cual se va a representar en las acciones de clase. Esto es importante que lo sepan, este tema, más allá de para rendir bien, sino para saber que hay un instrumento creado por la jurisprudencia, en este caso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que pueden utilizar cuando se reciban, porque esto es un tema procesal, porque en realidad es una acción, un instrumento procesal, que no está en ninguna ley ni en ningún código. Entonces, si no prestan atención ahora, después van a decir, pero ¿cómo hacemos en este caso? Me viene un cliente y me dice que tiene este problema, que, no sé, de tal financiera, que le hace un descuento, de tal tarjeta, de la tarjeta Visa. Bueno, para que sepan que está la acción de clase, que es una creación jurisprudencial. Fíjense, aparte, la posibilidad que tienen ustedes cuando inician la demanda, si son los primeros que la iniciaron, van a representar a toda la clase. Entonces, ¿qué va a pedir la Corte? Que en realidad se dictaron 2 acordadas para reglamentar esto. ¿Qué va a pedir también la Corte que se respete a raíz de esta acción? Que se interponga ahí en el registro público de procesos colectivos. Bueno, sí, y eso exactamente, que es la publicidad, que se registre en ese registro y que se dé a conocer a todos los que usted invoque que pertenecen a la clase. A mí me llegó a través del banco, o no, no me acuerdo si me llegó por mail o me llegó a mi casa, no, me llegó por correo, una notificación, y era del Banco de Galicia Real, que en el juzgado federal, me parece que era Dolores, se había interpuesto una demanda, una acción de clase por un descuento, y después me llegó la notificación si yo me quería sumar. Yo no hice nada, y después me llegó el resultado, la sentencia favorable, y que me iban a acreditar en mi cuenta, y ahora me estoy acordando que no me acreditaron nada, pero hace poquito, fue a principios de este año, que se ganó el juicio, que me iban a reintegrar porque durante 2 o 3 años, no me acuerdo, me habían descontado equivocadamente un importe. Ese juicio se ganó y era una acción de clase. Me llegó la notificación. ¿Cómo me llegó? Y le habrán pedido al banco que oficie, que informe al juzgado quiénes eran los clientes involucrados, dando los datos del cliente y el domicilio. Entonces después se ordenó que me notifiquen. La publicidad, ese es el requisito de la Corte, que es fundamental. Yo rescato también otra cosa que dijo la Corte, que es el fallo es bastante extenso, pero en este primer fallo Alavi dice
si bien las acciones de clase no están reguladas en nuestra legislación, cosa que es cierto, dice, las cláusulas de la Constitución son operativas y ante la mora del legislador es obligación de los jueces darle eficacia. Parece algo que no nos debe llamar la atención. Pero recuerden que en Constitucional vemos muchas veces que hay cláusulas operativas y hay cláusulas que no, que son programáticas, y hay cláusulas. Esta sí, si bien la Constitución dice esto, pero en realidad no es tan así. No. La Corte dice que las cláusulas de la Constitución son operativas y es obligación, si el legislador está en mora porque no la reguló, dice que es obligación de los jueces darle eficacia. Recuerden que tenemos, aparte de tener tantas normas, en nuestra Constitución tenemos derechos que nunca se regularon. La participación y la ganancia de la empresa por parte de los trabajadores. ¿Por qué no pedir un trabajador directamente, a un juzgado laboral y llegar a la corte, a un juzgado civil? Yo soy empleado de General Motors y nunca vi cuando repartieron los dividendos que me toque mi participación y que la corte diga lo mismo. La misma frase, como el legislador no dijo qué participación le corresponde, vamos a decir que le corresponde al trabajador un 10% de los 1.000, 3.000 o 5.000 millones de dólares que gana por año. ¿Por qué no? Está diciendo eso, y la Constitución dice eso. Basta saber leer para decir qué dice la Constitución. Pero, ojo, yo creo que es así y que acá dijo lo correcto la Corte, y pasa con muchos artículos de la Constitución, que llega un momento que nosotros, que estamos más relacionados con el derecho y más abocados al estudio y al conocimiento del derecho, ya lo damos como, no, sí, lo dice, pero no es tan así. Y si lo dice es así, ¿por qué no es tan así? No, pero hay que hacer una interpretación, y eso lo generamos los profesionales del derecho, que no le queremos dar simpleza al derecho, que dice eso. Lo ideal, si no creemos que corresponde darle al trabajador una participación en la ganancia de la empresa, que puede ser el pensamiento de 1, de 10, de los 45 millones, y está bien, hay que respetar, hay que cambiarlo y listo. Hay que eliminarlo si no nos gusta que el trabajador tenga participación, que puede ser correcto o no, yo considero que está bien, pero cualquiera puede decir, no, a mí me parece que no, que el trabajador no tiene que participar en nada y quedarse, y gracias a Dios que le dan el sueldo. Bueno, es un pensamiento y es respetable y está bien, pero la Constitución dice otra cosa. Entonces hay que cambiar la Constitución. Es como los tratados que yo les digo, y todo dice, no, pero claro, se firman pero no se cumplen. No. Si usted lo firmó, lo tiene que cumplir. Y si no quiere cumplirle porque le parece que genera muchos derechos al ciudadano, bueno, hay que denunciarlo, el Estado, ¿no? Y listo. No hay que ratificar todos los tratados y después no cumplir ninguno. Porque si usted cuando ve toda la normativa de excelencia que tenemos para vivir mejor todos los ciudadanos, el problema es por qué no la cumplimos. Y ahí empezamos a elaborar todas teorías de que no se deben cumplir porque no necesita de una ley que lo regule, mientras tanto no se puede. Toda una complejidad, un sistema complejo para no cumplir la norma. Y eso creo que está mal. Creo que si no la queremos cumplir, hay que derogarla y se terminó. Y hablar de frente. No creemos que corresponda a esto y lo sacamos. No, vamos a hacerlo de tal manera, le damos tanta vuelta que no la cumplimos. Porque eso es lo peor que pasa en la sociedad cuando hay muchas normas y no se cumplen. El descreimiento de las normas y de la eficacia normativa. Bueno, ¿alguien más vio algo que le interesó tanto en el fallo Alavi como en los otros que le pasé? O en las acordadas de la Corte, que quiera comentar, que le haya gustado, que haya visto. Profe. Sí. Cuando dice en el de fallo Alavi que más allá de los 3 elementos que se tienen que dar para
para la acción de clase. Dice, Sí. sin perjuicio de lo cual, también procederá cuando, pese a que se trate de intereses individuales, haya un fuerte interés estatal por la trascendencia social o en virtud de las características de los sectores afectados. Sí. O sea que en ese caso no sería necesario que se den los 3 elementos. Yo de eso Exactamente. era el tercer requisito, había entendido. Que era- ¿Cómo? Perdón. Genaro. Yo sobre eso había interpretado que era el tercer requisito el que podía dejarse de lado si había un interés estatal. Claro. No los demás, los otros. No te entiendo tu razonamiento, Genaro, perdona. Sí, así. Están los 3 requisitos que Sí. tiene que darse. Bueno, yo entendí que el último no se tiene que dar, o sea, no se tiene que dar el requisito de el que dice que la promoción de una demanda aisladamente no es justificada. Eso no se Claro. tiene que dar si el tribunal considera que hay un interés estatal en su protección. Y eso lo saco del fallo de Loma Negra. Claro. En rigor de verdad, lo que vos decías, Cassandra, es lo que dice Genaro. Cuando se da un interés estatal, se exime del requisito de los otros. Es así como funciona. Claro, Eso es pero lo no sería necesario entonces que se den los otros. Claro, exactamente. Yo no sé si... entendí, perdón, yo entendí que no se tenían que dar los 2 primeros y el tercero, el que no hace falta que se dé si hay un interés estatal. Así funciona como vos lo decís, Genaro. No sé si a ustedes les pasa, me llega, no sé si es mi computadora o me está llegando cuando habla Genaro más tarde el sonido. No sé si a ustedes les pasa o es mi computadora y te escucho como con retraso. Bueno, es así como vos lo planteás, Genaro. Es así como vos lo planteás, lo que estás diciendo vos es lo correcto. Bueno, ¿y vieron algo más que le haya parecido? Acá habla también de la legitimación, quienes están legitimados para iniciar la acción. En este caso, habla también de la función del defensor del pueblo, que está en la Constitución. Recuerden los artículos 42, 43 de la Constitución Nacional. Anótenselo, artículo 43 para leerlo, artículo 42 de la Constitución Nacional. No me quedó claro una cosa. Sí. Respecto a esto del efecto erga omnes, sí o sí lo tiene que interponer el defensor del pueblo, o si una asociación interpone este tipo de acción, también el fallo va a tener efecto erga omnes, o no. No sé si me explico. No. El tema para que tenga efectos para todos, tiene que estar interpuesto por las asociaciones que prevé la Constitución Nacional o por el defensor del pueblo. Eso es lo que dice en línea general la Corte. De todos modos, también en fallos de Cámara se ha dicho que hay que analizar el caso también específico, porque después, si se da mucho, después lo vamos a ver en Derecho Administrativo 2, si se plantea una ilegitimidad de un acto administrativo, que ya es más complejo, pero si se plantea como el acto administrativo por el fallo queda deviene nulo, de nulidad absoluta, también tiene un efecto para todos ese acto porque sale del mundo jurídico. Pero en principio lo que dice la Corte acá para estos casos especiales de acción de clase es que tiene que estar interpuesto por las asociaciones que dice la Constitución o el defensor del pueblo. Eso es lo que dice la Corte. A mí, profe, me gustaría hacer un comentario sobre un tema que es la mora del legislador que se señala en Alavi. Sí.
y que hoy a 11 años del fallo Alavi sigue estando, porque ya, o sea, la Corte exhorta al legislador a que regule de una vez por todas el tema de la acción de clase, y todavía eso no ha sucedido. Y además eso serviría para otorgar cierta seguridad jurídica y por ahí para aplacar un poco las críticas que pueden surgir desde el lado de que las creaciones pretorianas no son del todo bien recibidas por algunos sectores de la doctrina, que sostienen que la Corte no se puede arrogar facultades legislativas y hacer lo que hizo en Alavi de crear categorías jurídicas, porque básicamente no es su función. Así que por eso sería bueno que el legislador se ponga y regule la acción de clase. Sí, es buenísimo lo que usted aporta, Jerónimo. Claro, acá nosotros tenemos un sistema más positivista, donde tendría que estar en una norma, ¿no? Ya pasaron más de 10 años, como usted dice, y el legislador no hizo nada. Yo creo que, bueno, el recurso de amparo, que en realidad es una acción de amparo, también fue una creación pretoriana, que después fue regulado en forma nacional, en las provincias, y ahora está en nuestra Constitución. Tardó mucho tiempo también. Creo que el legislador lo regule le da cierta seguridad jurídica al ciudadano. Yo creo que hoy estas creaciones de estas acciones, como fue en su momento el amparo, es muy difícil, pero no imposible, pero es muy difícil que se vuelva atrás. ¿En qué sentido le digo que se vuelva atrás? Y que usted interponga una acción y que un juez le diga, no, mire, esta acción no existe. Es muy difícil que suceda eso. Que le diga, sí, o que usted llegue, mire, con una acción colectiva determinada, porque la problemática se da con un caso concreto específico. De hecho, cuando hablamos muchas veces nosotros damos muchos fallos de la Corte, también tenemos que pensar que es una opinión en un momento determinado y que se puede cambiar esa opinión. Pero que siempre esas opiniones se dieron, no fue algo, siempre tienen un trasfondo político, ¿eh? Independientemente que sea un órgano que no tenga política partidaria, tiene una política judicial diferente, pero siempre tuvo un trasfondo político partidario, peor. Pero puede pasar que el día de mañana, al no estar legislado, y el caso comprometa algún poder de turno, la resolución de ese conflicto llegue a una corte compuesta por 5, por 8, por 12, por 15, por lo que sea, de jueces, y que mágicamente cambien el criterio y te digan, no, la verdad no compartimos el criterio del caso Alavi, por lo tanto esta acción no está regulada, lo sentimos muchísimo. Si el legislador lo hubiese querido regular, lo hubiese regulado. Evidentemente la voluntad del legislador y del pueblo argentino es no querer tener estas acciones de clase. Por lo tanto, lo sentimos muchísimo y vuelve a su casa. ¿Le puede pasar a eso a un ciudadano? Entonces, yo creo que en principio es difícil volver para atrás, pero no es imposible, ¿eh? Por eso es importante, como dice Jerónimo, que el legislador lo regule. Yo creo que es de vital importancia, pero es un tema que a lo mejor no le interesa a nadie. ¿En qué sentido lo digo? Si un partido político se encarga en el buen sentido de la palabra, de militar este tema para que presentar una ley, militarla, estar ahí, que se apruebe, diputado, senador, y la presenta,
Nadie, la gente dice, ¿para qué hizo todo eso? Claro, el problema es ese, que nadie se encarga de ese tema, porque es un tema importantísimo, es importantísimo. Yo creo que es importantísimo, pero yo no sé si tiene rédito político. Entonces nadie se encarga y se dice, bueno, sí, ya está, en algún momento lo cambiamos, en algún momento lo incorporamos, en algún momento hacemos la ley. Yo prefiero que el órgano legislativo trate el tema y lo trate definitivamente, diga, no creemos que sea bueno que haya, y lo diga y lo exponga y saquen una ley diciendo que no va a haber acciones de clase o que la regule, pero que se expida expresamente. Creo que sería lo ideal, creo que eso es lo ideal, pero difícil que suceda, ya pasaron 10 años y después obviamente que muchos autores pueden decir, si pasaron 10 años y el legislador no lo reguló, claramente quiere decir que no lo quiere regular y que no quiere que existan esas acciones. Y es válida esa opinión. Yo creo particularmente que, de hecho, existen, están reguladas por la Corte, está ido acordada vigente de la Corte, hay varios fallos de Cámara, de Corte, de primera instancia, y creo que es una herramienta válida que ustedes la pueden aplicar tranquilamente. Más allá del fondo del asunto, como vos dijiste, Jerónimo, que es un debate muy lindo, muy enriquecedor, de por qué pasan estas cosas. ¿Quién tiene que crear una norma? Bueno, en la provincia de Santa Fe ustedes ya van a litigar dentro de poquito y van a ver que tienen el código y tienen unas acordadas de la Corte sobre oralidad. ¿Y quién le dijo a la Corte que tiene que sacar acordadas sobre oralidad? Y si yo no quiero cumplir la ley, no, la Corte que crea leyes, parece ser que también actúa en Santa Fe como órgano legislativo, se le ocurrió la oralidad para mejorar el sistema. Pero no se le ocurrió ir a la legislatura santafesina, ir ellos, los ministros de la Corte, ir, enfrentarlo y sentarse y llevar un proyecto como ciudadano. Viejo, este código no sirve. El nuevo, presentamos este proyecto como ciudadano, no sé. Les decía que pasó también acá en Santa Fe, con las acordadas de la Corte, van a ver cuando se reciban, si no lo dieron en derecho procesal, porque lo vieron antes, que van a agarrar el código procesal y van a encontrarse que en la práctica es diferente a lo que estudiaron, lo que dice la ley, porque la Corte dictó unas acordadas y modificó el procedimiento, al cual me parece que en el fondo está bueno, porque lo hizo mejor, la verdad que está bueno, es mucho más dinámico y más eficiente, ese es el objetivo, y creo que fue para mejor, pero el problema es quién tiene la facultad. Que esa es otra problemática. Lo puede hacer la Corte. Ese es otro tema. Por eso, acá pasa lo mismo, como dijo Jerónimo, que pasó tanto tiempo y el legislador, nada. No legisló nada. Además, profe, para tener bien en claro los límites también, no solo que tenés la herramienta de la acción de clase, sino que sabés bien cuáles son los límites. Porque si no pasa lo que les pasó en el caso de Loma Negra, a la Asociación esa de Protección de los Consumidores, que dijo, este es una acción de clase, este es un caso para una acción de clase. Y llegó a la Corte y resulta que no. Eso pasa también porque no están delimitados bien los límites. Sí, exactamente. Yo creo que le da seguridad al ciudadano y al profesional también, ¿no? Las normas te dan seguridad y te permiten actuar más sobre seguro. Nosotros quizás, lo digo, yo soy partidario más a la norma, ¿no? A que la norma lo regule y a darle menos posibilidad de decisión
no de decisión del caso concreto, sino de decisión de creación de nuevas medidas, de nuevas acciones a los jueces. Pero hay muchísima gente que prefiere que el Poder Judicial cuente con más herramientas para poder decidir y crear, qué sé yo. Son opiniones. Quizás sea más positivista yo, pero son opiniones. De todos modos, yo recuerdo una vez contaba el doctor Sciuro, que no me acuerdo qué colega de Europa había llegado, y él le estaba haciendo el comentario que nosotros tenemos el sistema continental europeo, napoleónico, de tener un código y que somos positivistas. Y esta persona que había estado un mes en Argentina mirando, leyendo, estando en congresos, y dijo, no, dice, ustedes no son positivistas ni tienen ese sistema que ustedes dicen. Ustedes tienen un sistema mixto, muy cercano también al common law. Ustedes, dice, si estudian fallos, ¿por qué estudian fallos? Si tienen un sistema positivista, ¿para qué estudian fallos? No deberían estudiar un fallo ni interesarles lo que dijo la Corte, y sin embargo están permanentemente interesados en eso. Ustedes tienen un sistema mixto. Le hizo ese comentario al doctor Sciuro y él los comentaba. Y bueno, vieron que con la reforma del Código Civil se le da mayor libertad también a las decisiones de los jueces. Yo soy partidario de otra escuela, pero bueno, son opiniones. De todos modos, van a ver también, yo prefiero que cada órgano esté dentro de su competencia. Van a ver cuando, no sé si ya empezaron con el doctor Diego Echen, a dar la fuente del derecho, la fuente más importante son los reglamentos, ¿sí? Eso es lo que tienen que saber bien de la unidad 3, reglamento. ¿Qué es un reglamento y las clases de reglamento? Eso es lo más importante de la unidad 3. Y los reglamentos de necesidad de urgencia y los delegados, yo tengo una opinión desfavorable. Yo creo que escuchen bien, no deberían estar en la Constitución. No estoy a favor de esos reglamentos. Ahora, a mí no me gusta, supongamos, que el presidente haya dictado reglamentos de necesidad de urgencia en materia de salud, por el coronavirus. A mí no me gusta que lo haga el presidente. Lo que sí sostengo que fue todo constitucional, está claro, ¿no? A mí no me gusta. Yo prefiero que lo haga el órgano legislativo que me limite un derecho. Pero bueno, nuestra Constitución está así. Lo que hay que hacer es modificar la Constitución. Eso se modificó en el 94. Antes no estaban los reglamentos de necesidad de urgencia en la Constitución. También había sido una creación jurisprudencial. Bueno, lo vamos a ver como poder de policía, también el fallo Peralta. Yo prefiero que lo haga el órgano legislativo, no el ejecutivo. Los de necesidad y urgencia, creo que no hay ningún impedimento para que los diputados y senadores se reúnan de urgencia, y después la Corte, en un fallo muy importante, aclara que cuando se dan estas pautas temporales que impiden el normal desenvolvimiento del Congreso, que nunca se respetan, pero eso lo dice la Corte en otro fallo que lo vamos a ver, Barrochi, que lo van a ver con el doctor Eche. Pero a mí no me gusta que porque eso son facultades de regular que tiene el Ejecutivo por la Constitución, en casos sumamente y extremadamente excepcional. Miren, los invito, el doctor Cardona revisaba, tenía el control de cuántos de reglamentos, ustedes lo conocen como decreto, pero técnicamente es un reglamento. ¿Cuántos reglamentos de necesidad y urgencia había dictado todos los gobiernos? Desde Menem, porque esto fue una creación del 94, en la Constitución, y todos usaron esta herramienta en exceso. Todos los poderes ejecutivos. Y el delegado, que es excepcional, también, a mí no me gusta que se delegue
un órgano delegue, el legislativo, delegue en el ejecutivo el dictado de normas. No me gusta, prefiero que no esté esa facultad y que sea imposible. Y bueno, hay que reunirse en el Congreso, cerrar la puerta y no sale nadie hasta que no salga la ley, y listo, se quedarán ahí, morirán de inanición, pero no tienen que hacer lo que se les da la gana, tienen que gobernar también el Congreso. Y se tienen que encerrar y ponerse de acuerdo, y aprender a ponerse de acuerdo. Esa es mi postura, pero no quiere decir, yo digo que no me gustaron las medidas, pero que son legales, constitucionales y válidas. O sea, no estoy diciendo que era inconstitucional, sino que no me gusta que lo dicte este órgano, sea cual sea el gobierno de cualquier partido. Estoy diciendo que me gustaría que lo dicte el otro órgano, que si me regulan un derecho, que lo hagan mis representantes en el órgano legislativo, que salga de un debate. Entiendo que tienen otros tiempos y que a veces se necesitan medidas urgentes. Bueno, que se encierren y no abran la puerta hasta que no lo resuelvan. Pero que lo hagan, que trabajen, que por alguna vez en la vida trabajen. Eso es lo único que pido. Bueno, ¿alguien más quiere opinar de este tema? Que es muy lindo. Sepan que existe esta acción porque la van a poder usar como profesionales, aparte de saber para aprobar. Es muy importante. Y por eso nosotros la damos acá, porque a veces no se da en constitucional, o algunos chicos no la pudieron ver, entonces queremos que lo sepan bien este tema. ¿Sí? ¿Alguien quiere también? Sí. Tengo una duda. Sí. Entonces, para meter esta acción de clase, hay que ir primero hay que ir a un tribunal federal y decirle que querés interponer una acción de clase, o hay que ir al registro público de proceso colectivo. No, usted mete la... No, le contesto. Usted puede meter la demanda en un juzgado provincial o en un juzgado federal. El juzgado tiene que notificar, el juez tiene que notificar, se va a encargar de notificar a la Corte Provincial y a su vez a la Corte Nacional, a un registro nacional. Pero usted lo puede interponer, depende contra quién. O sea, si es una acción, no sé, contra algo por un tema federal o contra el ANSES, bueno, ahí sí va a ir al federal. Pero es por el ANSES, no por el... Me sigue, ¿no? Usted puede iniciarla en un juzgado provincial o federal, donde usted quiera. Por ejemplo, por dar un ejemplo, se me ocurre, no sé, problemas con Billetera Santa Fe, que es provincial. Ahí lo pueden tranquilamente meter de un problema de consumidor de Billetera Santa Fe. Sí. Ahí va la justicia provincial directo. Listo, genial. Usted puede interponer una acción de clase en la justicia provincial sin ningún tipo de inconveniente. Supongamos, mire, me paró un colega y me dijo esto: ¿podemos meter una acción de clase? Escuchen y ustedes den la respuesta. Contra la provincia de Entre Ríos y la ciudad y la municipalidad de acá de Victoria, por la quema de pastizales cuando estaba el peor momento. ¿Podríamos interponer una acción? Él me dijo eso: vamos a interponer una acción de clase por ese tema. Ahí sí iría la justicia federal, ¿no? Directo a la corte ahí. Pero, ¿está bien lo que dijo? ¿Una acción de clase? ¿No tendría que hacer un amparo porque es un derecho colectivo? Eso. Claro. Un bien colectivo, digo. Ahí está la respuesta. No son derechos individuales. No es una acción de clase porque no hay una clase. Acá somos todos. Sí es una acción colectiva que tiene por objeto bienes colectivos. Entonces puedo meter un amparo en el juzgado. Acá va directo a la corte porque es un ciudadano de una provincia contra otra provincia y otro municipio de otro lugar. Ahí sí iría. Es una acción colectiva, pero no es una acción de clase. Recuerden esto: acciones colectivas están las propiamente dichas, que son las que tienen por objeto bienes colectivos, y las acciones de clase que tienen por objeto bienes individuales homogéneos. Correcto lo que dijo Pablo. ¿Entendieron? Bueno, la semana que viene, no, la otra, vamos a dar la unidad 4
una parte, porque después nos quedan servicios públicos, la segunda parte. Yo les voy a dar, porque es poder de policía, les voy a dar, pero primero vamos a dar la clase y después le voy a dar a Facundo para que le suba un montón de fallos, que son de lectura no obligatoria. Eso, no vamos a hacer tiempo para hacer así un conversatorio sobre el fallo, pero les voy a dar para que le den una lectura rápida, tengo 4, y después les voy a dejar un montón para que ustedes lo tengan, por si en algún momento lo necesitan o necesitan hacer un trabajo de esta materia, que tengan el acceso a todos estos fallos. Pero lo más importante, que son 4 o 5, eso sí, péguenle en una leída, porque es la evolución, cómo evolucionó el poder de policía. Yo voy a leer ahora el nombre. No les tomo lista porque no tengo la lista todavía, me la prometió el doctor Echen, pero no me llegó. Los alumnos que yo anoté que participaron en clase. Si alguien participó y yo no lo anoté, no tenga vergüenza de decir, profesor, yo participé. ¿Estamos? Yo anoté a Facundo Bóscolo, a Genaro Bogelio, ¿el apellido? Sí, profe, Bogelio. Bogelio. ¿Con ese final? Acá lo tengo escrito en la pantalla. Ah, no, es Bogelius. Sí. Profe, ¿podrá ser que los fallos los mande lo posible con anticipación de más de una semana? Porque no sé, el resto de mis compañeros, pero al menos yo estuve re justo para leer estos fallos. Estos fallos, pero estos fallos son para leer, para rendir, no ahora. Ah, bueno. No te preocupes. ¿Sabés qué pasó? No lo envié antes porque me dijo el doctor Echen que no había terminado la unidad 1, que la terminó el lunes, por eso tuve que esperar a que termine para enviárselo. Pero no, yo los tenía. Quédense tranquilos que yo se los voy a enviar con tiempo. Olmos Birk, que debe ser Virginia. Catalina Rivolta, Valentina Tutolomondo, Cassandra Cueva. ¿Cueva o Cuevas? Sin ese al final. Sin ese, Cueva. Yo tenía un amigo Cuevas, porque generalmente es Cuevas, pero era santiagueño. Y vieron los santiagueños que son parsimoniosos y hablan con muchas S, a diferencia de nosotros los rosarinos, yo soy rosarino, que nos comemos las S, y él me decía, Cuevas, pero sin S. Es un chiste, ¿eh? Sí. No, porque todos me miraron asombrados. Jerónimo, y acá el apellido se me complica. Jerónimo, ¿estás por ahí? Sí, Novoa. Novoa, ahí está. Novoa. Y Pablo Lázaro. Si alguien más participó y yo no me di cuenta, porque puede haber pasado que esté con la cámara o que no esté el nombre, y me pega un grito y se soluciona. Bueno, nos volvemos a encontrar entonces en 2 semanas. Vamos a